Buen día. Vamos a esperar unos minutitos que se va a conectar ahora el doctor Armesto de Buenos Aires. Así que aguantamos. Mientras tanto, ahí me comentaron, a ver, Nicolás Díaz, ahí estás. ¿Cómo es tu situación? Contame. Buen día, profe. Buen día. Yo al inscribirme a las materias soy alumno condicional porque no pude entregar el título a tiempo, porque se ¿Qué está título? validando la tecnicatura mía, el título secundario, ¿Pero cómo te anotaron en la facultad si no tenés título secundario? porque me pedí una nota prorrogativa para entregarlo. Y en teoría me anotaron los del centro de estudiantes. No, pues el centro de estudiantes es el centro de estudiantes. No es la Así facultad. dijeron. Bueno, no es la facultad. No. La Ellos me facultad iban a es anotar, me iban a inscribir en el coso, ah, en las materias. está bien, me parece bárbaro, admiro las ganas de trabajar y la confianza, pero la facultad tiene su división alumnos, su división docentes, el centro de estudiantes no sustituye a la facultad. Ponete las pilas, Nicolás. Averiguá No, cómo está ahí, ¿eh? no, Averiguá el cómo tema, el problema es que como yo hice la secundaria en dos institutos distintos, de dos ciudades distintas, me tienen que validar, ahí está el gato. me tienen que validar el título técnico, porque yo fui a una escuela técnica. Y están viendo si tengo que rendir equivalencia o no, pero yo aprobé todas las materias. El año pasado lo cursé bien y ahora pedí la El año nota pasado, prorrogativa. ¿qué cursaste? Las materias de la Facultad de Derecho, Sí, pero vos no sos alumno todavía de la Facultad de Derecho, ¿o sí? este, sí, pedí la nota de prorrogativa para este año, porque este año tenía que haber entregado en febrero el título. Pero como no lo tenía, pedí la nota prorrogativa. Buah. A ver si nos aclara. Yo entiendo todo y me parece bien lo que estás haciendo, pero para ser alumno de la Facultad de Derecho tenés que tener el título secundario. Más allá del problema que vos hayas tenido y de los problemas de equivalencias que puede haber, eh, la facultad te puede haber anotado condicional, pero no te va a dar por aprobada las materias. ¿Entendés, Nicolás? Bien, Yo voy a hablar con los profesores, te podemos tomar, o le podemos tomar a todo el mundo, pero no tenemos lugar donde pasar la nota porque no estás en el listado. Creo que claro. hay, no sé si hay algún otro caso, no estás en el listado. Y yo no me confiaría en el centro de estudiantes solamente. Yo trataría de hablar con alguna autoridad de la facultad, que en definitiva cualquier autoridad de la facultad lo que va a hacer es pedirte que traigas el título. La facultad no se va a meter en ese tema. Entonces, ¿vos en qué ciudades estudiaste? Hice de primer año a quinto año en Comodoro Rivadavia. Ajá. Y después sexto y séptimo año lo hice acá en Mar del Plata. Bueno, entonces, pero acá esos primeros 5 años de Comodoro, acá te los reconocieron. Sí, Bueno, ¿y acá dónde terminaste? en la técnica 3, En séptimo la año. técnica. ¿Y ahí no tenés el título del secundario? No, ¿La técnica 3 dónde queda? en Gascón y 14 de julio. Ah, bueno, el viejo industrial. Sí, El industrial. ¿Y qué pasó? ¿Ahí no te dieron el título? no, porque quieren ver, verificar si tengo que rendir equivalencias o no, porque dicen que son distintos planes de estudio. Bien. Entonces tienen que validar que lo que yo cursé estando en el sur Sí, es sí, te entiendo. válido y vigente para lo que estoy acá. Pero tuvieron 2 años para hacerlo.
Ese es el problema que tenemos. Bien, ese es el problema que tenés, lamentablemente. Sí, Lamentablemente es así. Bueno, está bien, por lo menos queríamos saberlo. Bien. ¿Y vos estás en contacto con las autoridades de esa escuela? sí, sí. En teoría, por lo que me dijeron la última vez, está demorado en La Plata, el título. Es la excusa del empleado público, ¿verdad? Sí, 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 lo sabemos. Todo está demorado en La Plata. En la mejor, en el derecho administrativo figura lo que se llama el pase lateral. Todo se pasa la pelota para el costado y nadie se hace cargo. ¿Sí? Activá, activá y andá a la escuela está todos los días, no debe haber nadie, como en todas las escuelas, pero bueno, tratar de solucionarlo, por lo menos tenerlo el tema identificado y la facultad noticiada. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro tiene problemas de este tipo, de cursada? Bueno, vamos a, vamos a esperar 5 minutos o 10 minutos que se está por conectar el doctor Diego Armesto desde Buenos Aires y vamos a comenzar con la clase. Así que yo apago la cámara y me comunico con él y nos volvemos a juntar.
Bueno, vamos a... Permiso café, vamos a repasar algunas cosas antes de empezar con el doctor Armesto. Seguramente él va, al analizar el fallo de la Corte, va a recordar algunas cosas del federalismo. Entonces vamos a hablar un poco a recordar un poco lo que vimos del federalismo, federalismo con estas facultades de coordinación, que son las que más me interesan, cuando vimos las facultades delegadas, las facultades reservadas, las prohibidas, las concurrentes, las compartidas o las extraordinarias. Acá lo que va a discutirse es esta cuestión de la educación y de las facultades concurrentes, en donde ambas jurisdicciones, nación y provincia, en este caso nación y ciudad autónoma de Buenos Aires, concurren por sus medios a la provisión, en este caso, del servicio educativo o la educación. El fallo de la Corte, si ustedes lo han leído, habla mucho del tema de las facultades concurrentes. También nuestro federalismo tiene relaciones de participación, cuando se pregunta cómo participan las provincias en la toma de decisiones del gobierno federal, y lo vimos a través de la sanción, a través de la reforma de la Constitución, o a través de la elección presidencial, que dijimos que bueno, que no hay una participación, y sí a través del Senado, en el proceso de formación y sanción de las leyes, donde en el Senado existe esta participación igualitaria de las provincias. También hablamos de nuestro federalismo, que es un federalismo dinámico, en movimiento, no es un federalismo estático. Nuestro federalismo, fíjense, si ustedes han analizado este último tiempo, el funcionamiento de las provincias, van a ver que hay provincias que avanzan en determinados sentidos con respecto a, más que nada, la cuestión sanitaria o la cuestión educativa, o sea que hay un ejercicio de facultades. Y hay provincias que también ejercen, yo creo que mal, innecesariamente, algunas atribuciones que no tienen, como es esta cuestión de limitar el tránsito de las personas. Son todas cuestiones que hemos visto durante la pandemia, provincias que ponen verdaderas fronteras interiores, negando el tránsito de personas y de mercaderías de una provincia a otra, como si existieran fronteras, y ya lo hemos dicho en clase, si hay algo que no tienen las provincias son fronteras. Las provincias tienen límites interprovinciales, que inclusive los fija el Congreso por ley, ni siquiera las provincias pueden fijar sus límites. El Congreso establece o acuerda, dice la Constitución, las fronteras exteriores, porque necesita un acuerdo, porque es una cuestión bilateral, pero fija, ese es el verbo que usa, los límites interiores, o sea que las provincias no definen sus límites. Lo hace el Congreso por ley, y hay muchos conflictos, inclusive hoy por hoy, hay muchos conflictos interprovinciales en la determinación de límites, pero los que son más claros, que son aquellos donde hay caminos, autopistas, donde están demarcados, donde hay puestos policiales de un lado y del otro del límite provincial, es absurdo lo que ha ocurrido de poner barricadas o negarle a la gente pasar de una provincia a otra o trasladar mercaderías de una provincia a otra. Inclusive hemos tomado conocimiento que a los camioneros, en muchos casos, al principio de la pandemia, no los dejaban bajar de sus camiones y muchos empezaban a usar pañales
porque no podían bajar, estaban 2, 3, 4 días arriba del camión, no los dejaban bajar, dormían adentro, imagínense, usaban pañales, imagínense para qué los usaban. En un acto terrible de abuso de autoridad de las autoridades provinciales. O sea que el federalismo en esta etapa de emergencia, en este año y 2, 3 meses de emergencia, es una institución o una forma de ejercicio de la forma de Estado que la hemos visto, que la estamos viendo. Fíjense que estamos todas las semanas esperando a ver qué opina el gobernador, si nos sube o nos baja de fase. Cuando habitualmente el gobernador era una cosa lejana, pero ahora es una cosa cercana. Y en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia menos federal de todas, sentimos la presencia del Estado provincial. Estábamos hablando recién con Nicolás, no funciona la educación, no le pueden dar un título, no hay un teléfono que responda, no hay una cara que atienda en un mostrador, no hay alguien que atienda un teléfono, la provincia, digamos, vemos la cercanía por la insuficiencia en su actuación, no hay nadie que responda, tribunales funciona mal, y el resto de la administración pública provincial no funciona directamente. Vayan, intenten hacer un trámite en algún lugar. Así que bueno. Preguntas que les hago. ¿Han leído el fallo de la Corte o es una imaginación mía? Se ríen, hay sonrisas que... ¿Lo leyeron, sí o no? Bueno, es trascendental, ha cambiado la discusión política en la Argentina. Y fíjense que es un fallo muy simple, que no trae nada raro, no descubre la pólvora. Es algo que la Corte habitualmente no habla, porque es hablar del federalismo, le está diciendo al Estado Nacional, muchachos, miren el artículo 129. Nada más, es una cosa bastante simple, refrescando los conceptos del federalismo. Así que yo sí les recomiendo que los que no lo leyeron, que lo lean, la posición del procurador, primero, y el fallo de los 4 jueces que opinan, porque hay uno que ustedes saben que no opina porque niega la competencia originaria de la Corte. Pero los otros 4 tienen fundamentos importantes. Y de los otros 4 hay 2 que fueron convencionales constituyentes de 1994 y votaron el artículo 129. Y eso se llama interpretación auténtica. Ellos fueron partícipes y creadores del artículo que están discutiendo. Por lo tanto, la opinión de ellos se denomina en doctrina interpretación auténtica, que es la opinión de los legisladores que participan en la creación de la norma. Ellos fueron convencionales constituyentes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y si no, esperamos que aparezca el doctor. Le vamos a dar un WhatsApp, a ver si ya está. Ahí está escribiendo, sí. Ahí se está conectando.
Tan difícil no puede ser conectarse. Ahí está escribiendo. Bueno, 2 minutitos. Esperamos que ya está por ingresar. Esperamos acá 2 minutos, 3 minutos y arrancamos.
Hola Cristina, Hola, buen día, Oscar, ¿cómo están? bien, Hola, Wendy. esperando que ingrese Diego desde Buenos Aires, que me dijo que estaba Bien. terminando el café, me dijo. Muy bien. Acá Hola, está. Oscar. Buen día. ¿Qué hace Diego? Buen Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos tanto tiempo? Bien, ahí ando. Con un poco de frío acá. Calculo que allá debe ser más, porque si acá hace 4. No, casi hace frío. eh, Hace frío. Nos acompaña la doctora Cristina Oxarango, que es integrante de nuestra comisión, ¿Qué tal, y, doctora? Buen Buen día. día, ¿qué tal? y Buenos nos días. acompañan los alumnos de esta comisión. Muy bien. Así que bueno, te escuchamos atentamente. ¿Me pones como coanfitrión para compartir pantalla? ¿Puede ser? Si yo supiera, si yo Mirá, te pones al lado mío, hay dice silenciar y 3 puntitos. Ahí apretás y se te despliega. Ahí pones coanfitrión. Hacer coanfitrión, así puedo compartir un PowerPoint. estoy intentándolo hacer. Ya está, Tranquilo, chicos, ya vamos, ¿eh? ya te puse de co-anfitrión, no sé cómo ¿Sí? se A ver, ahí está, muy bien. Gracias, Oscar. No, de nada, Diego. Bueno, vamos a... Ahí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, ¿Están viendo mi pantalla? Bueno, muy sí. bien, listo. Bueno, gracias, Oscar, por haberme invitado a explicar este fallo de la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La idea central de este fallo es, en primer lugar, comprender el contexto y hacer un poco de historia, porque seguramente cuando uno lee el fallo de la Corte Suprema, entiende y va a ver, a los que nos gusta mucho el derecho constitucional, que esto es algo que la Corte no abordó cuando hizo el fallo, ¿no? Es decir, el funcionamiento de los decretos de necesidad y urgencia al momento de que el Congreso de la Nación no se encuentra en receso. Para eso podríamos ir al fallo San Luis un poco para atrás, para encontrar un momento donde la Corte Suprema dice al Ejecutivo: guarda, si vos vas a dictar un DNU, tenés que ser una nueva emergencia, ¿sí? Pero no podés dictar DNU cuando el Congreso está funcionando. Pero eso es al margen de este fallo. En diciembre del 2019, el Congreso de la Nación sanciona la ley 27.541 con base en el artículo 76 de la Constitución Nacional, es decir, la famosa delegación legislativa. Muy similar a la delegación legislativa del año 2002 con la ley 25.561, que la delegación legislativa no es más ni menos que cumple con lo que había dicho Miguel Armejian en su momento sobre que íbamos a terminar en la emergencia de la emergencia de la emergencia. Fíjense que la 25.561 de enero del 2002 duró 17 años esa emergencia, ¿sí? A esta sanción legislativa, el Poder Ejecutivo Nacional, el día 11 de marzo del 2020, sanciona el decreto 260/20, donde declara la pandemia como una emergencia. En este caso, este decreto está bien hecho, la necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque la pandemia había sido declarada por la OMS y el Poder Ejecutivo Nacional, de una manera rápida y por una necesidad de urgencia, dicta este famoso decreto. ¿Por qué? Porque es una emergencia distinta a la declarada por el Congreso en la 27.541. ¿Pero qué hace el Poder Ejecutivo? Prorroga las facultades delegadas, y esto es donde yo pongo siempre hincapié, del Congreso de la Nación en el Poder Ejecutivo, para de esta manera llegar a dictar hasta el decreto 241/21, que es el decreto que está en discusión en el fallo de la Corte, casi 80 decretos de necesidad de urgencia, de los cuales solo 40 tienen aprobación del Congreso de la Nación, y donde el Congreso de la Nación sancionó casi 70 leyes. Simplemente dato de color para que vean. En el mes de marzo del 2021, el Poder Ejecutivo Nacional vuelve a dictar
un nuevo DNU, al margen de todos los que le dije, y los pueden ver, el 167/21, que prorroga las facultades delegadas por el Congreso por el artículo 76 a nuevamente prorrogarse las facultades de otro poder en el mismo, una cosa que a veces no lo puedo entender. Para llegar de esta manera al 235/21 del 8 de abril del 2021 y a los días el 241/21, que es el decreto en cuestión donde se discute ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Frente a este decreto, el 241/21, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recurre y se presenta en competencia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y busca la inconstitucionalidad del mencionado decreto. Ahora, no de todo el decreto, del artículo 2 del decreto que modificaba el artículo 10 del 235, que hablaba específicamente de la suspensión de clases presenciales y pasar a una educación virtual. Ante este planteo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace una acción declarativa de inconstitucionalidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y desde mi punto de vista la Corte establece un marco de convivencia democrática donde delimita las competencias del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, respetando el proyecto constitucional establecido en nuestra Carta Fundamental. ¿Y por qué digo que es un fallo que debe verse en clave federal? Porque la Corte Suprema establece pautas, ¿sí?, y asignaciones de competencias que tiene el sistema federal, pero esto no significa una subordinación de las provincias o la Ciudad de Buenos Aires al gobierno federal, sino lo que tiene que ver acá es el esfuerzo y la coordinación, dice la Corte. Fíjense que en la diapositiva lo pongo. Una coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común en general, ¿sí? Tarea en la que ambos deben colaborar por la consecuencia eficaz que al fin no debe verse el enfrentamiento de poderes, sino la unión entre ellos en vista a metas comunes. ¿Ven lo importante de esto de ver el fallo en clave federal? Porque la Corte Suprema entiende, sí, que esto no es una competencia de poderes. Esto no es una lucha entre el poder central, la Ciudad de Buenos Aires o las provincias, sino lo que tiene que haber es, como el objetivo común es el bienestar general, ambas partes, ambas jurisdicciones tienen que sentarse en una mesa y resolver de una manera que la Corte habla de la buena fe federal, de la lealtad federal, o como marca la reforma del 94, el federalismo de concertación, sentarse en una mesa y resolver estas cuestiones desde la política y el debate y el diálogo y la búsqueda de consenso, diría Manuel Montes de Oca. Esos lugares comunes que hacen al consenso. No desde la confrontación, porque la confrontación lo que hace es destruir el sistema federal. ¿Qué dice la Corte sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque ustedes, si toman la Constitución Federal, van a encontrar que hay un marco en el artículo 129 que se prestó a mucha discusión antes que se llevara a cabo esta resolución. Pero la Corte Suprema ya había resuelto en fallos anteriores, en el fallo Nisman, en el fallo Corrales, en el fallo Bazán, la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la competencia originaria y entender a la Ciudad de Buenos Aires como integrante del sistema federal. Ahora bien, en este fallo, la Corte Suprema sostiene que la Ciudad de Buenos Aires es un sujeto del federalismo como una ciudad constitucional federada. Y dice, es ciudad por características demográficas, es ciudad constitucional porque es la única designada expresamente con ese nombre y con esos aspectos específicos en la Constitución Nacional, a diferencia de otras ciudades que son aludidas genéricamente al tratar de municipios. ¿Ven? El estatus, lo que dice la Corte es, el Convencional Constituyente del 94 le dio un estatus especial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en el desarrollo del fallo de la Corte Suprema,
la Corte dice que casi que tiene que convivir con el gobierno federal dentro del marco de los lugares donde tiene jurisdicción el gobierno federal, que siempre son todas las cuestiones que corresponden al gobierno federal. Pero eso no quita que pueda tener una justicia la ciudad de Buenos Aires, no quita que pueda tener su propio poder legislativo, no quita que tenga su propia elección del jefe, gobernador o vicejefe o vicegobernadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en un párrafo la Corte Suprema establece con gran contundencia que no estamos antes de la reforma constitucional de 1994, donde el jefe de gobierno o el intendente dependía del Congreso, de las leyes del Congreso Federal y del presidente de la República. Antes del 94, el presidente de la Nación designaba al intendente de la Ciudad de Buenos Aires y solamente se elegían concejales. Muy parecido al estado de Washington en los Estados Unidos. Tiene el mismo problema Washington DC, tiene el mismo problema y la misma discusión que está hoy. Pero si nos ponemos a mirar, la Corte vuelve y pone de relieve y de resalto esta cuestión que no puede, bajo ningún aspecto, el poder central ponerse una vez más por encima de la Constitución y legislar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y decidir sobre políticas que hacen a la Ciudad de Buenos Aires. Con un dato, si calculo que ustedes tienen el fallo. Es interesante leer el considerando 20, 21, 22, 23 del fallo de Rosati y Maqueda, donde se establece y se termina con esto del AMBA, ¿sí? el área metropolitana Buenos Aires. La Corte Suprema vuelve a establecer las pautas que para crear regiones las provincias tienen que hacerlo conforme el artículo 124 de la Constitución. Por eso es interesante el desarrollo que hace y se termina una discusión que algunos constitucionalistas les gusta decir que la realidad te lleva a hablar del AMBA, pero yo le explico, bueno, ustedes son bonaerenses como yo, pero General Las Heras, que tiene 30.000 habitantes, no tiene nada que ver con mi distrito, Almirante Brown, que tiene 800.000 habitantes. Entonces la realidad es totalmente distinta. Ahora fíjense que General Las Heras es uno de los municipios que integra esa área metropolitana Buenos Aires, donde mayormente se enfocan las políticas sanitarias y los criterios epidemiológicos que establece el gobierno nacional para establecer determinadas pautas dentro del área, que es la ciudad de Buenos Aires, con estos 40 municipios que integra el AMBA. Ahora, la Corte Suprema termina diciendo, se acabó la discusión, de esto no se tiene que hablar más, salvo que se cumpla con las pautas establecidas en la Constitución Nacional. Un punto interesante es el tema de la educación en el fallo de la Corte Suprema. Y en realidad, para que entiendan, el fallo de la Corte es el fallo Maqueda-Rosati, el fallo por voto propio de Rosenkrantz, que se va en la línea con el de Rosati-Maqueda, y en tercer el voto de Lorenzetti, que tiene un interesante desarrollo y está muy bueno leerlo porque hace una explicación del artículo 19 de la Constitución Nacional de los derechos del Código Civil y hace mucho hincapié en la educación y específicamente es el punto 12 del fallo de Lorenzetti. Pero más allá de eso, nuestro sistema federal en cuanto a la educación, ¿sí?, tiene varios aspectos, dice la Corte Suprema. Pero la reforma del 94, con la incorporación o la expresión del artículo 75, inciso 19, estableció dentro de las atribuciones del Congreso Federal que éste solamente puede delinear las bases de la educación. Las bases de la educación, es decir, puede delimitar cuestiones básicas de la educación. Por eso es interesante observar el proyecto que remitió en el día de ayer el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que desde mi punto de vista contradice lo establecido en este fallo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, es que el artículo 21
cierra las clases presenciales casi en toda la Argentina. Entonces, el 75, inciso 19, habla de bases de la educación. Es decir, el Congreso puede legislar sobre bases de la educación. Pero todo lo concerniente a las políticas públicas, a la manera de desarrollar la política en el orden local, la manera en que se lleva adelante y respetando las particularidades de las provincias y los gobiernos locales, es una facultad que conserva, por artículo 5 de la Constitución Nacional, las provincias y los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque ellas están facultadas de asegurar la educación primaria. Y esto lo corrobora la Corte con la Ley de Educación Superior, donde establece las pautas sobre las cuestiones de la educación. Obviamente que uno puede entender que existe una colisión normativa con la regulación de la salud, ¿sí? Entonces acá caemos en esto de los poderes concurrentes. Y la regulación de la salud, reconoce la Corte Suprema desde antaño, es una atribución de la nación con las provincias. Entonces es un poder concurrente. No es que un poder puede imponer. Recuerden cuando les dije al principio, cuando la Corte decía no hay subordinación de los gobiernos provinciales o locales al gobierno central, sino que tiene que ser una manera mancomunada, de una manera en una mesa, sentarse a dialogar y trabajar en conjunto. Entonces, en lo que respecta a la educación, tanto la ciudad de Buenos Aires, al igual que el resto de las provincias, porque esto es interesante sobre el fallo, porque el fallo derrama indefectiblemente una amplitud que no se agota solo en la cuestión de la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros vemos el mapa de la Argentina, hay algunas provincias que, por ejemplo, el día domingo, el gobernador Perotti de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, volvió a clases presenciales. El gobierno de Mendoza tiene clases presenciales. Entonces, no se agota solo la resolución de la Corte en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que derrama este federalismo, esta clave federal, al resto de las provincias. Entonces, las provincias tienen la atribución, ¿sí?, y los modos de promover y asegurar la educación de los habitantes conforme su autonomía, de acuerdo a las facultades reservadas en el artículo 5 de la Constitución Nacional. Entonces, lo que hace la Corte es incorporar como un sujeto activo, en este caso también, y lo equipara a las provincias con el artículo 5 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Es decir, que el federalismo o la inteligencia en donde se enmarca la estructura o la arquitectura constitucional argentina, ¿sí?, es decir, se tiene que delimitar claramente en el ámbito de la validez y las normas y el alcance de las normas que integran el sistema jurídico nacional. Por eso es importante el abordaje que hace y el estudio que hace sobre la Ley de Educación Federal. Entonces, si las provincias y la ciudad de Buenos Aires guardan subordinación en ciertos ámbitos con el Estado federal, ¿sí?, esta subordinación tiene que hacerse estrictamente en términos jurídicos y al amparo de la Constitución Nacional. Porque no se trata de una subordinación indeterminada, sino es limitada por el mismo texto de la norma fundamental argentina. ¿Por qué? Porque la Corte también desarrolla en este fallo la cuestión de las facultades o competencias limitadas e ilimitadas. Vieron que la Constitución establece que las provincias le ceden al gobierno central algunas atribuciones, que están en el artículo 75 específicamente. Entonces, las facultades que le otorgan las provincias al gobierno federal son limitadas. Las facultades que tiene las provincias son ilimitadas. Esto no significa una subordinación, porque el marco constitucional me tiene que dar cuáles son las pautas. Usted tiene que recordar que la Corte deja en claro y pone específicamente que las facultades del Estado Nacional están
delimitadas de manera expresa en el texto de la Constitución. No existe discrecionalidad alguna, porque la Corte, y lo tiene dicho desde antaño, no tiene ninguna norma que establezca que la Corte se va a abocar al mérito y conveniencia de las decisiones políticas que toma el determinado o X gobierno. Pero si va, siempre tiene que hacer un test de razonabilidad. Obviamente que en este caso el test de razonabilidad podría haber ido muchísimo más, y como dije al principio, haber abordado las cuestiones de los decretos de necesidad de urgencia. Como les dije, el voto Maqueda Rosati, el voto Rosenkrantz y el voto de Lorenzetti. Pero quería quedarme con esto que dijo Carlos Rosenkrantz, que es en su voto es interesante, y me parece que es importante tenerlo en cuenta. Él dijo que la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeto al derecho en este país, tanto también es una situación jurídicamente regulada, y ella no implica en modo alguno que cualquier medida que pudiera representar como eficaz, para entender la situación sea, por esa sola razón, constitucionalmente es admisible. No debe perderse de vista que la emergencia, si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea poderes nuevos. Y esto es interesante porque el fallo no declara inconstitucional el decreto 241, pero el decreto no estaba derogado, el 241. El decreto había dejado de cumplir su efecto a partir del 30 de abril. Pero la Corte tiene en su jurisprudencia la posibilidad del estudio y abocarse al estudio para no declarar esto que algunos decían que se iba a declarar abstracto el caso ante la Corte Suprema. Pero lo interesante del punto que aborda el presidente de la Corte, Rosenkrantz, es esta cuestión que la emergencia no crea nuevo derecho, la emergencia no crea nuevos poderes. Ya lo decía el convencional Natale en la reforma constitucional de 1994, y lo dijo Humberto Quiroga Lavie también en la Convención Constituyente. Y así le puedo citar muchísimos convencionales constituyentes, Masnata, García Lema, que en el debate del artículo 76 o en el mismo debate del artículo 99, es más, el cierre del convencional Ortiz Pellegrini dice, no lo recuerdo textual, pero me acuerdo que dice, a partir de la sanción de este artículo, el 99 inciso tercero, ha muerto la utilización de los decretos de necesidad de urgencia en la Argentina. Bueno, se equivocó, podemos decir, pero lo que tenemos que entender es que la emergencia, ¿sí?, no es un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo de turno pueda hacer lo que quiera, sino que, como viene la Corte diciendo, y es en el marco que la Corte lo viene diciendo, es necesario establecer pautas que tienen que estar dentro del marco de la Constitución. Es decir, si nos abocamos a reivindicar al federalismo y reivindicar las competencias del Estado Nacional, federal o gobiernos locales, y vamos en esa tendencia de decir la Constitución es el marco, en cuanto a las emergencias es necesario entender cuál es el marco. Obviamente que esto es un pequeño esbozo que hizo Rosenkrantz, pero no profundizó la cuestión de la emergencia. Como conclusión, para no extenderme más, y bueno, y si quieren preguntar o si quieren que hablemos, desde el punto de vista de la resolución de la Corte Suprema, se corresponde con una sociedad democrática en el marco de una república. La Constitución nos da la respuesta, es la salida al laberinto que nos encontramos, y las competencias en la vida de una federación, ¿sí?, se deben dar en el marco y el respeto de cada una de ellas. Fíjense que la sociedad hoy reclama gestos institucionales, y frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, podemos reafirmar lo que es nuestro derecho, que es el principio pro homine, ¿no? Es decir, la persona humana es el centro del ordenamiento jurídico.
y que la educación es un derecho humano fundamental que define y hace al desarrollo de la persona. Y así que a partir de este fallo, de mi punto de vista, existe un poco de luz en estos tiempos tan oscuros. Pero creo que es importante tener presente y entender el fallo en una clave federal, es decir, reordena en clave federal y te hace entender cómo funciona el sistema de las competencias de las provincias, los gobiernos locales. Y lo más importante, el fallo derrama indefectiblemente, no solo se aboca a la ciudad de Buenos Aires, sino que derrama al resto de las provincias. Por eso, en estos tiempos tenemos tantas discusiones sobre la educación, que provincia A, provincia B, siempre hay que hacerlo a la luz de la sana interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación de este fallo. Oscar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy, muy didáctico y bueno, está en la línea de lo que yo les venía comentando a nuestros alumnos, que la Corte no descubrió la pólvora con este fallo, viene repitiendo muchas de estas cuestiones y este fallo es un gran libro de derecho federal, o sea que leyéndolo y estudiándolo, y máxime cuando de las 4 jueces que votan, 2 son o fueron constituyentes, o sea, fueron creadores de la norma del 129, que yo les comentaba, la interpretación auténtica. Esto viene a poner sobre el tapete el federalismo, y el gran problema, no sé si vos compartís o no, Diego, el gran problema de nuestro país es que somos un Estado federal, pero desde la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la población de este país, tenemos una visión bastante unitaria, o sea, bastante que no, basta alejarse un poco, y a mí yo he tenido la suerte de recorrer mucho el país por otros temas profesionales y deportivos, basta alejarse un poco de la provincia de Buenos Aires para empezar a vivir el federalismo. A ver, perdona, ¿no? Yo coincido con eso. Es como si vos me decís a mí, yo que vivo en el conurbano, no tengo casi nada que ver capaz con una persona del interior de la provincia de Buenos Aires, porque estamos porteñizados y creemos que Dios es argentino y atiende en Buenos Aires. Esa famosa frase que se hizo popular. Creo que la cuestión del federalismo, a veces, y ahí coincido con vos, no nos damos cuenta. Yo viví mucho tiempo en el interior en Neuquén viví, y uno a la distancia se da cuenta que el federalismo existe. Ahora, lo que me pasa a veces, y coincido con vos de haber recorrido bastante el país, que son realidades distintas. Es decir, no creo que por donde estoy yo no se entiende el federalismo. Es decir, y pareciera que solamente tenés que leer un fallo de la Corte para entenderlo, pero en realidad no es que tenés que leer un fallo, es decir, somos un país federal. Pero a veces acá en Buenos Aires pareciera que viviéramos como, tuviéramos una constitución unitaria como la chilena, donde todo pasa por el poder central, ¿no? Y disculpa claro, que me metí. No, coincido, y ese es el gran problema. A mí me pasa cuando viajaba, yo iba mucho a Tucumán, me levantaba el primer día del hotel, le decía, bueno, al mozo, tráigame el Clarín. Me dice, ¿el qué? Dice, el Clarín, venite a las 3 de la tarde a desayunar si querés leer el Clarín. Acá tenés los diarios locales. Y está bien, y tenemos una visión muy centralista, y esta pandemia la ha centralizado aún más, porque las decisiones se toman desde el centro del poder, que después irradia, y por suerte hemos visto provincias que ejercen su autonomía, bien o mal, pero la ejercen con decisiones propias en el marco de su propia constitución. No sé si tiene alguna pregunta para hacerle al doctor. A ver, alguno que se anime a hacerle alguna pregunta. Pueden preguntar, pero no quieren, parece. Tienen miedo. Sí. No, Pero ¿sabés que lo que acabas de decir vos es interesante? Dos cuestiones desde la época de la pandemia.
Una, la desaparición de los otros poderes, que para mí es gravísimo. Acá estamos entre estudiantes, entre abogados. Yo le digo a mis alumnos, estamos entre abogados, estamos charlando entre abogados. Pensamos en voz alta. ¿Cómo se ha suprimido los otros poderes? Porque fíjate que el Congreso de la Nación, a partir del fallo Cristina Fernández de Kirchner, de abril o mayo del año 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice en el obiter dictum, a ver, tiene el artículo 66, hagan su propio reglamento y sesionen como quieran, el Congreso de la Nación siguió funcionando. Pero la unificación de las decisiones estaban en el marco del Poder Ejecutivo Nacional, que por eso me resultó interesante lo que dice Rosenkrantz en el fallo, es decir, guarda, la emergencia no crea nuevos poderes. Y cuando yo le hice el cuentito del PowerPoint al principio, que marqué la ley delegativa, si ustedes, yo sé que capaz que no tienen tiempo, pero si se ponen a ver todos los decretos de necesidad de urgencia, van a encontrar que todos los decretos de necesidad de urgencia se sostienen en una ley delegativa. Entonces, si es una ley de delegación de facultades, ¿por qué dicta un DNU? Tendría que ser un decreto delegado, que tendría el mismo control que establece la 26122, que es el régimen de decreto de necesidad de urgencia y delegación legislativa, Pero, a ver, pero lo que voy a decir, tendría que ser un decreto delegado. Y el presidente dictó constantemente decretos de necesidad de urgencia. Llegó a dictar 80 decretos de necesidad de urgencia. Entonces, y mientras tanto el Congreso dictó 70 leyes en forma concomitante. Entonces, fíjate que hoy llegamos a que el Poder Ejecutivo Nacional remite un proyecto al Poder Legislativo. Si querés, Oscar, te lo mando y después compartirlo con tus alumnos para que lo vean. Que es pasar los decretos de necesidad de urgencia a una ley, donde termina concentrando una vez más, pero para peor, las facultades del Congreso directamente en el Poder Ejecutivo Nacional. En algún lado se esboza que, bueno, que el Poder Ejecutivo va a hablar con los gobernadores y el jefe de gobierno y facultase al Poder Ejecutivo a morigerar o a prohibir. Entonces, pareciera que el fallo que sacó la Corte Suprema de Justicia la semana pasada está en franca contradicción con este proyecto de ley. Es una opinión mía. Asimismo, con la resolución 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si tienen ganas de ver, entren a internet, el artículo 3, que es en la parte resolutiva, el artículo 3, F y G, fíjense que la Comisión Interamericana establece que cuando se va a legislar o llevar a cabo resoluciones sobre temas de la pandemia, tienen que ser claros, concretos, las medidas sanitarias. Yo siempre doy el mismo ejemplo, si voy a hablar del caballo blanco de San Martín, tengo que hablar sobre el caballo blanco de San Martín. Entonces yo no puedo hacer una ley que diga, bueno, vamos a hablar sobre los caballos de San Martín. No. Si vamos a hablar sobre el caballo blanco de San Martín, poneme la ley. Vamos a hablar sobre el caballo blanco de San Martín. Doy un ejemplo así grotesco para que lo entiendan. Si ustedes se dan cuenta, el proyecto de ley, por ejemplo, y no sé, Oscar, si ahora te lo mando, Oscar, para que lo vea, pero el artículo 2 me llama la atención porque habla de medidas sanitarias en general. Y si yo me remito al marco de la Constitución, el artículo 76 tiene dos cuestiones que son fundamentales. La materia, ¿sí? La materia sobre la cual va a versar la delegación de facultades, el plazo, y fíjense que el plazo siempre es extraño el plazo, porque las leyes y los decretos no tienen casi plazo, no se cumplen, porque se prorrogan, y la ley de bases. Esto está tomado de la legislación española. Cuando uno ve los debates de la Convención Constituyente del 94, es parte de la ley, es la copia casi textual del artículo 82, creo, punto 1 de la Constitución española. Entonces, la delegación legislativa, la ley de bases, siempre es ambigua. Y en esa ambigüedad suceden esto que dice Rosenkrantz, ¿no? Es decir, donde el Poder Ejecutivo cree que la emergencia crea nuevos poderes. Y no hay nuevos poderes, porque la Constitución es una. Por eso fíjense que yo en el final digo que para salir del laberinto que estamos viviendo, la única forma es salir a través de la Constitución. No sirve salir a través de la creación de nuevos poderes o de una legislación de emergencia, porque
la legislación, este proyecto que se remitió, vuelve a abordar el tema de la delegación de facultades, con una conceptualización muy vaga en su artículo 4, porque viene desarrollando un marco, ¿sí? El artículo 1 es el marco el marco normativo, que es el artículo 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto de Derechos Políticos, Sociales y Culturales, el artículo, creo que sí, el 12. Entonces me da un marco desde la protección internacional de los derechos humanos. Para el artículo 2, hablarme de una ley que tiene como objeto tomar medidas sanitarias en general, sin ser claros cuáles son las medidas que van a tomar. Para el artículo 4, en el medio meterme una delegación legislativa conforme 76. ¿Para qué? Para que le cree un marco donde el Congreso le delegue qué facultades. Si vuelvo a lo que dijo la Corte, las competencias y las atribuciones de los gobiernos locales, de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno federal están muy claras y están dentro del marco de la Constitución. Lo definió muy bien la Corte Suprema. Entonces, me parece que a veces no se encuentra la vuelta al proyecto. Hay una opinión consultiva, y esto no hablo más. La 686 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpreta el artículo 30 de la Convención. ¿Sí? Si tienen tiempo y ganas, pueden entrar. Miren el párrafo 35-36 de la opinión consultiva 686. Como todos saben, la Corte Interamericana es el último intérprete del texto de la Convención Americana y crea obligatoriedad a los países la interpretación. Esto es una causa que Uruguay pide para que se interprete el concepto de ley. Si ustedes miran todos los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, siempre citan la misma normativa internacional, el artículo 22.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que estas dos partes pueden restringir la circulación y los derechos de reunión a partir de una ley. Si ven el artículo 27 también habla de ley, el artículo 29 también habla de ley, el artículo 13. Entonces Uruguay recurre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice, discúlpame, ¿qué es la ley en la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Y saben qué es la ley? La ley es una ley formal sancionada por el Poder Legislativo, con representantes elegidos democráticamente y promulgada por el Poder Ejecutivo. Y en el párrafo 36 habla que si hay una delegación legislativa tiene que ser con la mayor rigurosidad posible, que los controles sean efectivos y los controles sean muchísimo mayores, porque como dice la Corte Suprema nuestra en el fallo Smith, a mayores restricciones, mayores deben ser los controles. Entonces, en ese marco, el texto de la Constitución y el proyecto de ley no genera un marco que cumpla con los parámetros internacionales de los derechos humanos. Y vuelvo a decir, y contradice, invito a leer el fallo, son 91 páginas, lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en el caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional sobre acción declarativa del 4 de mayo del 2020. Perdón, Oscar, si me extendí. No, para nada. La verdad, un gusto escucharte, un gusto verte. Te veo por televisión habitualmente porque ya sos famoso. Te vemos, me imagino que los alumnos también. Yo les dije al principio de los cursos, les digo que hay 3 formas de estudiar esta materia simultáneamente. Una es viniendo a clase, de la manera que podamos. Otra es estudiarla por libros de texto. Y la tercera es salir del tupper donde vivimos y conectarnos con la realidad. Con estas realidades, que pueden ser más cercanas o más lejanas a nuestros pensamientos, pero lo bueno es estar presente y saber lo que está pasando. Y el federalismo es un tema que nos está pasando. Estamos como los argentinos como descubriendo el federalismo, o los bonaerenses como descubriendo el federalismo, y a veces duele saber que no somos los únicos en el país, porque tenemos esta visión tan centralista de las cosas. Bueno, si no hay preguntas, te liberamos, Diego. Muchísimas gracias. Después nos comunicamos y charlamos un rato. Bueno. Y bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Oscar. Cristina, gracias. Y chicos, cuídense. Como dice Oscar, si no tienen los libros, prendan la tele, lean los diarios, y todos los días hay problemas constitucionales en este país para resolver.
Se aprende bastante la Constitución. Se El aprende tema es bastante. aplicarla. Bueno, Les mando muchas un gracias. saludo grande. abrazo enorme, Gracias. Diego. Chao. Chao, Hasta luego. gracias. Hasta luego, muchachos. Nos vemos más adelante. Bueno, este viernes que hay parcial. ¿Sí? Saludos, hasta luego.